Lucas capítulo 12, versículo 1 al 9. Si estamos listos, hermanos, leemos la palabra. Dice la palabra del Señor así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará. Lo que a los oídos en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Tome su asiento, hermano. Espero que escuche este mensaje y le ponga mucha atención. Que el Señor bendiga a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Y de aquí los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de este domingo es: ¿por qué temer a Dios? Diga conmigo: ¿por qué temer a Dios? ¿Cuántos saben por qué debemos de temer a Dios? Levanten la mano los que saben por qué debemos de temer a Dios. Ya lo acabamos de leer. Si no se daba cuenta, ya se dio cuenta. ¿Por qué temer a Dios? Quiero predicar este mensaje con la ayuda del Espíritu Santo, porque Jesucristo sabe que todo hombre tiene una influencia, si se puede decir así, de temor. Todo ser humano tiene miedo. Todo ser humano, humanamente todos tenemos miedo. Hasta el hombre más malo, asesino, lo que sea, hace las cosas que hace por temor a que no le hagan esas cosas a él. Los más malos asesinos matan porque realmente tienen miedo que los maten. En el ser humano siempre existe el temor, mayormente cuando el pecado se enseñorea de él. Y cuando el ser humano acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor del hombre. Porque el temor en el hombre es causa del pecado. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero yo quiero hablar de ese temor reverente a Dios. Que por qué debemos de temer a Dios. La Biblia habla en diferentes partes que en la tierra no hay temor de Dios. Y por eso vemos tanta maldad en la tierra y tantos juicios, castigo en la tierra. Y es porque el hombre no teme a Dios, no toma en cuenta a Dios. Jesucristo aquí le habla a sus discípulos de la severa advertencia de las persecuciones que vendrían por ellos llevar el mensaje del evangelio, por ellos proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador.
y como el único medio para ser salvo, se enfrentarían a la misma muerte. Pero Jesús les habla muy claro en este texto de que no debían de temer a las persecuciones, y ya por último les dice que no debían de temer aún a la misma muerte. Y les dice el por qué. Y es que en la tierra existe un poder limitado. Y aún la muerte reina en la raza humana. Pero quien tiene la potestad sobre la misma muerte es Dios mismo. La Biblia dice que por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte reina en la tierra, excepto que hace 2000 años más de 2000 años Jesucristo vino a la tierra para libertar al hombre de la muerte y para que la muerte ya no se enseñoree del hombre. La Biblia dice que Jesucristo vino, que en la misma condición de hombre y de carne, se enfrentó a la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al mismo diablo. Satanás es el señor de la muerte. A Satanás por haber engañado a la raza humana, se apoderó de ese temor tan grande que todo ser humano le tiene miedo, que es a la muerte. Y desde entonces Satanás ha venido matando miles y millones de personas en la tierra. La pregunta es que cuánta gente se hace la pregunta: ¿quién es el que mata? ¿Satanás o Dios? Y en este mensaje vamos a ver la verdad que muchos no conocen. De hecho, los mensajes falsos que hoy la gente escucha, que no tenga miedo, que venga, que usted viva como quiera, que Dios no lo va a enviar al infierno, que eso es mentira, que Dios no envía a nadie al infierno, que Dios no mata a nadie, que Dios es amor, que Dios es aquí y que Dios es allá. Es un mensaje flojo, escuchamos hoy en día, de hecho en la boca de ciertos predicadores flojos. Pero la verdad es una sola. Dios es cierto que es amor, pero a Dios hay que temblarle. Dios es fuego que consume. Amén. Dios no es juguete de la raza humana. Dios creó al hombre y le dio señorío. Pero como el hombre falló, entonces Satanás, hermano, por causa del pecado, se enseñoreó de la raza humana, y Satanás por naturaleza se le dio ese poder. Es un poder limitado que tiene Satanás. Satanás no hace lo que él quiere, Satanás hace lo que Dios quiere. En otras palabras, Satanás no puede hacer lo que él quiere por su propia voluntad. Satanás tiene un poder limitado. El Todopoderoso es Dios. Y cuando Dios no quiere que Satanás no mate a una persona, sea cristiano o sea mundano, sencillamente Dios le pone un stop. Amén. Entonces por causa del pecado, la muerte reina en el mundo. Y alguien preguntará entonces, ¿por qué muere la gente? Pues por su pecado. Porque si se separaran del pecado, la muerte ya no se enseñoría de ellos. Porque la muerte se enseñoría del hombre por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. El aguijón del pecado es la muerte. Pero cuando el hombre se viene y acepta, se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón, aquel que venció la muerte en la cruz, entonces la muerte ya no se enseñorea de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, y mire las palabras tiernas que él usa: amigos míos, le dice a sus propios discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de matar, o sea, de quitar la vida, de matar el cuerpo, tiene poder de echar en el infierno el alma de esa persona. La gente hoy le tiene miedo a un sinnúmero de cosas, menos a Dios. La gente le tiene miedo a la enfermedad. La gente le tiembla a la enfermedad. La gente le tiembla a la escasez. La gente le tiembla a la mujer y la mujer al marido. Pero hay un temor que nosotros hemos perdido, y es el temor de Dios.
Y desgraciadamente, y lo tengo que decir aún en las propias iglesias, no hay temor de Dios. Y si en la iglesia no hay temor de Dios, ¿qué pasará entonces en el mundo? Si el mundo nos mira que nosotros temblamos ante la presencia del Dios que proclamamos, entonces ¿cómo el mundo va a temer a Dios? Y es el tiempo que estamos viviendo en esta generación. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice de esta manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios aborrece. El temor de Dios es aborrecer, odiar, despreciar, desechar el mal. ¿Cuántos tienen temor de Dios en esta iglesia? El que tiene temor de Dios es aquel que odia el mal. La persona que aborrece el mal, que aborrece el pecado, que odia todo aquello que ofende a Dios, esa persona es la que teme a Dios. Si usted y yo vivimos en el pecado y nos dirigimos por nosotros mismos, nos dejamos llevar por nuestra propia soberbia, no podemos decir que tenemos temor a Dios. Porque el temor de Dios, dice el proverbista, es aborrecer el mal. Y ese conocimiento no existe en la raza humana. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Cuando una persona aborrece el mal, esa persona es sabia. Cuando una persona dice no al mal, al pecado, esa persona es sabia. Cuando un marido, a alguna mujer se le quiere troncar por allí, aparecer, pasar por enfrente, sabiendo que tiene su esposa, y dice no, es porque ese hombre odia el mal, aborrece el mal, ama a su familia, y esa persona se considera como sabia. Pero aquel que toma todo lo que se le viene por delante es catalogado como un necio. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y una vez quiero entrar en el centro de mi mensaje. Para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, capítulo 19. Un texto que el mundo debía de escuchar y toda persona que me escucha en este momento. Santiago, allá adelantito de Hebreos y antes de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos saben que Dios es uno? Levanten la mano los que creen que Dios es uno. Los que me están viendo por allá también, ¿cuántos creen que Dios es uno? ¡Qué bien! Santiago dice: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¡Qué bueno! Pero te voy a dar una noticia importante. Que los demonios creen en Dios y le tiemblan. Cuando los demonios, hermano, miraban a Jesucristo, les entraba pánico. Cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, le entra pánico. Pero a la raza humana por aquí le entra y por acá le sale el nombre de Jesús. Y yo siempre he dicho que los demonios son más creyentes que ciertos cristianos y que ciertos mundanos. Parece fuerte, pero es la verdad. Porque un demonio tiembla a la presencia de Jesucristo. Y yo se lo puedo comprobar con la palabra. Cuando Jesús llegó a Gadara, cuando Jesús pone el pie en la yarda, en la arena para entrar a esa ciudad, un endemoniado que tenía una legión de demonios, que no eran uno, eran aproximadamente más de 60,000 demonios en un solo hombre. Y la legión le dijeron a Jesús: ¿por qué has venido a atormentarnos, a destruirnos antes de tiempo? Cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret, un endemoniado también saltó en medio de la gente y dijo: Jesús, te conozco que tú eres el santo, el Hijo de Dios. Ha venido a atormentarnos. Le temblaban. Le temblaban. Y le siguen temblando. El diablo tiembla.
En el libro de Hechos es una declaración cuando el apóstol, cuando alguien dice que unos hijos de un sacerdote llamado, no sé si Seba, dice que quisieron echar fuera un demonio. Y eran ambulantes, eran brujos en otras palabras. Y el demonio los avergonzó, les quitó la ropa, los envió desnudos y todos heridos. Pero antes de pegarles esta tremenda paliza, los demonios le dijeron a aquellos brujos sinvergüenzas falsos: a Jesús conocemos. Porque ellos le decían: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le contestaron: a Jesús conocemos y le temblamos. Y sabemos quién es Pablo también. En otras palabras, el diablo tiembla, los demonios tiemblan, el reino de las tinieblas le tiembla al nombre de Dios. Pero la raza humana no. Y eso es vergonzoso. Satanás sabe quién es Dios, lo conoce muy bien. Conoce el peso de su ira. Conoce el peso de su enojo. Y Satanás sabe muy bien su destino, menos la raza humana. Satanás conoce su tiempo final en este universo, menos la raza humana. Satanás le tiembla a Dios, menos la raza humana. Los demonios conocieron a Jesús cuando vino a Jerusalén hace 2000 años, menos los religiosos. Confesaron que era el santo de Dios, menos los religiosos. Los religiosos le llamaron endemoniados y los endemoniados eran ellos. Este mensaje es vergonzoso para ciertos religiosos, cristianos o mundanos. Los demonios le tiemblan al nombre de Dios, al nombre de Jesús, pero menos la raza humana. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: ustedes van a enfrentar a persecuciones, los van a perseguir estos, los van a perseguir los reyes, los gobernantes. Pero amigos míos, no le teman a quien mate el cuerpo. No le teman a aquel que nomás puede matar el cuerpo. Yo les voy a enseñar a quién deben de tener miedo. Porque Jesús mismo sabía que sus discípulos un día se enfrentarían a la misma muerte. Y ellos tenían que saber que la muerte ya no tenía herencia con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos murieron por este mensaje. Y no murieron llorando. Murieron glorificando el nombre de Dios. Porque la muerte no tiene herencia con los santos. Amén. Les voy a enseñar a quién deben de temer. Deben de temer a aquel que tiene poder de matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Muchas veces nosotros hemos pasado décadas, creo años, diciendo que el que lleva al infierno a la gente es Satanás. Satanás no puede llevar a nadie al infierno porque el mismo infierno, Satanás le tiembla. Mucha gente dice y se han hecho creer que dicen que los demonios están en el infierno. ¿Cómo van a estar los demonios en el infierno? Si los demonios van a ir al infierno, en otras palabras, al lago de fuego. Ahora, para enseñarles esto, tengo que explicarles lo que es el infierno, que es el lago de fuego. El infierno donde están las almas de todos los impíos. Las almas, diga conmigo las almas. Ahí no está el cuerpo está en la tierra ahorita. De todos los impíos, de todos los pecadores que han muerto en pecado. Desde que el hombre pisa la tierra, habita la tierra. Todas las almas, todos los pecadores, ahorita están en el infierno. Está comprobado en Lucas capítulo 16, versículo 19. Léalo. Y no un invento de Pablo, ni de Pedro, ni ningún hombre, sino del mismo Señor Jesucristo. Una declaración, una revelación. Porque Él mismo creó el infierno. El infierno es un lugar de profunda llama, calor, donde están todas las personas que nunca quisieron hacer el bien y obedecer a Dios. Están sufriendo en un calor intenso, perpetuamente, hasta que se consuma. En otras palabras, hasta que llegue el final de esta década, de este tiempo, de esta generación, de este siglo, cuando el Señor levante su iglesia y después de 7 años venga lo que es el final de la tierra y venga el gran juicio de Dios, que pues nosotros sabemos que Cristo reinará 1000 años en la tierra después de la gran tribulación y después de eso es el fin. Dice la palabra del Señor que los muertos, los impíos resucitarán. Todas las almas de los impíos tomarán sus propios cuerpos, no importa desde qué década han muerto. Eso se le llama la segunda resurrección. Y todo pecador, eso está escrito en Daniel capítulo 12
y en Apocalipsis, cuando dice que resucitarán los muertos, resucitarán y serán juzgados conforme a sus obras. Y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Oiga, todas personas, al lago de fuego van a ir todas las personas con cuerpo, alma y espíritu. Pero ahorita en el infierno solamente están las almas de las personas. Los cuerpos están pues en la tierra, hechos tierra. Pero un día el poder de Dios hará que esas almas tomen sus propios cuerpos de cualquier década o año o no sé dónde, o del mar o de la tierra o de cualquier lugar, de forma que hayan muerto. Esas almas tomarán sus propios cuerpos para presentarse ante el juez de todo el universo. Y todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que dice la Biblia y lo explica, preparado para Satanás y sus ángeles. Satanás no tiene potestad de echar a nadie al infierno, excepto que Dios le permita. Es Dios quien envía las almas al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien envía las almas al infierno. No lo digo yo, lo está diciendo Jesucristo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10. Lo mismo dice. Mateo 10, 18. Mateo 10. ¿Dónde estaba? ¿10 qué? 10, 18. No es esa la cita, ya se me perdió. Es el mismo texto que les quiero decir. 28. Ese es, gracias. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan. Oiga, a los, que está hablando también del ser humano que mata a otro. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Satanás ni ningún asesino puede tocar el alma de un ser humano. Lo único que puede hacer es matar el cuerpo. Y ustedes saben, el cuerpo vive por este órgano del corazón, dominado completamente por el cerebro. Y cuando cualquiera de las dos cosas al hombre le falla, la sangre se le vacía del cuerpo, el cuerpo tiene que morir. Pero nunca muere el verdadero ser humano, que se le llama el alma del hombre. Nunca, el alma del hombre nunca muere. Dios creó al hombre eternamente. Amén. El cuerpo muere por causa del pecado. Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente con Dios. Dios no creó a Adán por unos pocos años. El hombre iba a ser eterno, hablando físicamente, si nunca hubiera cometido pecado. No hubiera muerte, porque la muerte vino por causa del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerte en la tierra. Nosotros no nos miraríamos viejos, toda la vida estuviéramos guapos. Pero la muerte vino por causa del pecado. El hombre fuera eterno en la tierra. Pero por causa del pecado, entonces Dios determinó cuántos años iba a vivir el hombre en la tierra. Pero el verdadero ser humano nunca muere. Sea pecador o sea cristiano, el ser humano nunca muere. En el lago de fuego nunca el hombre morirá. Perpetuamente sufrirá el castigo eterno de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en la tierra hablamos de muerte física. Pero el Señor dice aquí, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que tiene poder para destruir el alma. Oiga, y el cuerpo. Mire esto, cómo lo explica el Señor. Está hablando del lago de fuego. El alma y el cuerpo en el infierno. Y eso de destruir no está hablando de aniquilamiento, sino el castigo eterno. Al lago de fuego van a ir todas las personas con cuerpo, alma y espíritu. Usted me preguntará, ¿cómo, pastor? Eso yo no lo sé. Pero la Biblia lo dice. Que el infierno entregará sus cuerpos. El mar, todo entregará los cuerpos. Y si el mar dice que va a entregar su cuerpo, entonces significa que hay personas que han muerto ahogadas.
el alma de esa persona va a tomar ese cuerpo donde quiera que esté por el poder de Dios para ser juzgados por el Señor conforme a sus obras. Entonces lo que quiero hablar en esta hora es de que la raza humana le tenemos miedo, temor, pavor a un montón de cosas, pero menos a Dios. Y a Dios es el primero que debemos de temerle. A Dios hay que tenerle pavor, en otras palabras, temblor a nosotros como hijos de Dios. Por eso es que los cristianos debemos de reprender el libertinaje en la iglesia, la mundanalidad en la iglesia, la malicia en la iglesia, la vanidad en la iglesia, en otras palabras, la irreverencia en la iglesia, porque a nosotros se nos manda a servir a Dios con temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se le dice a la gente, Dios nunca lo va a enviar al infierno. Mentira, Dios no envía. ¿Quién dice que eso es mentira, es lo falso? Pero Jesucristo dice claramente que el que tiene poder de enviar, en otras palabras, al alma y al cuerpo al infierno es Dios. Este mundo necesita saber. El apóstol Santiago dice que el único que tiene poder para dar la vida y para quitarla es Dios. Un solo es el dador de la vida, que es Dios. Él tiene poder para quitarla y para darla. A Satanás se le permitió hacer lo que hace por causa de la desobediencia del pecado del ser humano. De hecho, en 2 Tesalonicenses vemos donde dice claramente que Dios le da todo el poder a Satanás hasta para que haga milagros que nunca ha hecho. Y eso es horrible, porque lo que la gente nunca creyó, tanto que lo que la gente quiso creer, si me puedo explicar, ese día lo van a tener. La gente que tanto ha anhelado que una estatua le hable, ese día le va a hablar. Ese tiempo le va a hablar. Lo que tanto han añorado que su estatua esa muda, que no tiene boca, no habla y ojo no ve, mano no palpa, ni pie ni camina, ni oídos oye, ni boca y no come, esa estatua un día le va a hablar. Porque como es lo que quieren. Ahora, ¿quién le da ese poder a Satanás? Dios. Léalo en 2 de Tesalonicenses. Ya cuando ya la iglesia por supuesto no está en la tierra. Porque ahorita lo que tiene poder de hacer milagros en la tierra es la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en aquel día dice que Dios le dará poder a Satanás hasta para hacer descender fuego del cielo. Y a la estatua que le hagan, que es la imagen de la bestia, esa estatua va a hablar. Y todo el mundo dirá, ¿quién como la bestia? Y todo será un castigo. ¿Por qué? Ahí lo explica. Porque nunca creyeron la verdad. Porque nunca quisieron oír la verdad. Dice que Dios le da el poder a Satanás. Satanás tiene un poder limitado ahorita. Si le puede llamar así, Satanás es un charlatán. Satanás es una marioneta que Dios la hace como él quiere. Por eso es que los cristianos no deben de temer a Satanás. Los cristianos debemos de tenerle miedo a Dios. Los cristianos debemos de temer a Dios. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creen que no hay presencia de Dios en las iglesias? Por la irreverencia que hoy hay en las iglesias. El salmista habla en el Salmo 36, el versículo 1. Dice de esta manera: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se le hizo por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. No hay temor en la raza humana de Dios. En la tierra no hay temor de Dios. Y si en la tierra no hay temor de Dios, entonces nunca faltará la vara y el azote de Dios en la raza humana o sobre la raza humana. Vemos aquel ladrón que estaba a la izquierda o a la derecha, no sé en qué lado. Jesús está en medio de dos ladrones. Uno de ellos confiesa el nombre de Jesucristo y le dice: Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por una declaración de fe se salvó. Pero el otro dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros. Y creeremos en ti. Y el otro ladrón le responde, ni aún temes a Dios estando en esa condición. Nosotros estamos pasando esto por nuestro pecado, pero Él no ha hecho ningún mal. Eso está en Lucas capítulo 23 versículo 40. Ni aún temes a Dios estando en esa condición. Y quiero usar este texto para hablarle a la raza humana. ¿Cuánta gente está viviendo una vida pero arruinada, desgraciada, todos chuecos de un lado para otro, arruinados por el diablo de una manera, hermano, que da lástima, pero a Dios siguen blasfemando el nombre de Dios? Este ladrón es una característica de que en la tierra no hay temor de Dios. Aunque el ser humano esté muriéndose, la soberbia de él no le permite respetar a Dios ni reconocerlo como el Señor, creador de todo el universo. ¿Tú conoces a alguien que ya ni caminar puede, ni hablar puede, ni ver puede, pero decirle que se arrepienta, dice no me hables? Viven una vida arruinada y desgraciada, pero no se quieren arrepentir. No quieren reconocer a Dios. No se quieren humillar. Y es que así es el ser humano. Hay veces que la misericordia de Dios nos atrae. Dice que con cuerdas de amor nos ha traído. Pero hay gente que Dios tiene que hacerla que lambe el piso para que eso pueda reconocer como Señor. Si no, no lo hace. Y Dios hace eso por amor. Dios le prolonga la vida al hombre. Porque hay gente que ha pasado aún del límite que está establecido bíblicamente. Pero Dios le ha prolongado la vida al hombre para que el hombre lo reconozca como Dios. Como dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Desde hace mucho tiempo, dice el profeta, Dios se manifestó a mí, diciéndome, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. En otras palabras, te alargué los días. Vaya al hospital usted y se dará cuenta quién es el raza humana. Yo he andado en el hospital orando por gente. Y hay gente quebrantada, humillada, que uno llora juntamente con ellos. Pero hay otros que una pata la tienen tilinte por allá y ya no pueden ni hablar. Y uno le dice, ¿quieres recibir a Cristo? Dice, no me hables de tu Dios. Y en esa situación miserable. La pregunta es, ¿se van al infierno? Porque Dios los envía al infierno. Y aún allá siguen en la misma condición. Peor todavía, porque allá el fuego es intenso. ¿Cuántas ciudades Dios ha azotado en Estados Unidos, Centroamérica, Iberoamérica, tanto continente que Dios ha azotado para llamarle la atención al hombre? Y lo que sigue el hombre es rebelándose contra Dios. Vemos hace poco acá en este país, este huracán que azotó a Katrina, creo que fue, ¿verdad? Nueva Orleans, Luisiana, que los acabó. Y muchas personas murieron. Vaya a ver, ahí están en la misma depravación. Hay temor de Dios en la tierra. ¿A cuántos cristianos Dios los azota con su azote por amor? Porque dice la Biblia que todo aquel que Dios toma por hijo lo disciplina. Pero nunca quieren aprender. Someterse a Dios, hermanos, es una falta de conocimiento, mayormente en nosotros que nos llamamos cristianos. ¿A dónde nos esconderemos de los ojos de Dios? ¿A dónde nos esconderemos de la presencia de Dios? ¿En qué profundidad? ¿En qué escondrijo? Dice el Señor, se esconderá el hombre que yo no lo vea. ¿Usted teme a Dios, hermano? ¿De verdad usted tiembla a la presencia de Dios? ¿Usted sabe lo que es que nos maten y que nos envíen al infierno? Eso no lo entiende usted. Porque a veces lo que pasa es que no creemos a la palabra. Lo creemos como la gente del mundo que dice, eso creo que no es cierto. Pues más vale que lo creas, porque Jesús dice, te voy a enseñar a quién temer. Ese es mi tema, por
a Dios, porque Dios es el que nos puede matar y enviar al infierno. Pero cuando usted cree a Dios, que es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos, aunque el diablo los mate, aunque les mate el cuerpo, aunque los quite de esta tierra, hay algo que Satanás no puede tocar y es el alma de ustedes. Así es que el verdadero hombre no es el cuerpo, sino el que está interno, el alma del hombre. Por esa es que tenemos que luchar. El cuerpo se deteriora, se envejece, pero el alma del ser humano nunca envejece. ¿Se ha preguntado eso usted? El alma del ser humano nunca envejece porque es eterna. Hoy la gente en las propias iglesias, hermano, una mundanalidad. Y por eso es importante que aprendamos lo que es el temor de Dios. Si en la iglesia no hay temor, entonces ¿qué habrá en el mundo? ¿Qué reverencia le tenemos nosotros al Señor? Por eso Él nos dice allá en el profeta, creo que es Ageo, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi temor? ¿Cuántos le llamamos Padre a Dios? ¿Cuántos le tememos a Dios? Dios dice, si tú me llamas Padre, ¿dónde está el temor que me tienes? ¿Cuánta gente en este mundo le llama Papito Dios, Papá Dios, dicen otros bocones? Y vaya a ver la vida chueca y mundana que tienen. Y Dios dice, ¿y tú me llamas papá? ¿Dónde está mi temor? Lo que Dios quiere decir, el que yo tomo por hijo es aquel que me tiembla. Hello. Por eso Isaías, yo miraré a aquel es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Hay gente que está escuchando este mensaje y por aquí le entra y no le importa la vida chueca que está viviendo. Pues yo te voy a decir una verdad. Un día Dios te va a matar y te va a enviar al infierno. Esa es la verdad más común que puedes oír. Si tú no te arrepientes y piensas que tú puedes vivir por tu propia cuenta, date cuenta que somos como la neblina, que hoy es y mañana al ratito desaparece. Somos como la flor, que hoy brilla un ratito y se muere muy hermosa. Cuando calienta el sol desapareció. Así es tu vida. Así es mi vida. Y si nosotros no tememos a Dios, un día estaremos frente a frente a aquel que por décadas ignoramos y nos daremos cuenta cuánto pesa su ira. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie los engañe con palabras lisonjeras, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no crean a un mensaje anticuado, no crean a un mensaje mediocre, que todo el mundo es hijo de Dios, que todo el mundo puede hacer lo que quiera en el reino de Dios. No, Dios es fuego consumidor. Es importante que comencemos a temblar delante de la presencia de Dios. Porque usted y yo no podemos darle honra a Dios, no podemos ofrecer ningún sacrificio a Dios espiritualmente hablando si no hay temor de Dios. Olvide que Dios no mira a ningún rebelde. Dice la Biblia que a los soberbios los ve de muy lejos, pero a los humildes los ve de cerca. A su nombre, dale un aplauso al Señor. Aún en Apocalipsis, en la gran tribulación, después de la gran tribulación, cuando Dios ha enviado juicios a la tierra de una manera que nunca ha existido en la tierra, dice la Biblia que los hombres seguirán blasfemando el nombre de Dios. O sea, el hombre nunca cambia. La soberbia del hombre es como la del mismo diablo, la misma si es posible. Satanás, por mucho que tiemble, como dice Santiago, que Satanás cree que Dios existe. Y es una vergüenza para los ateos, ignorantes, necios lo que son. Porque el mismo diablo sabe que Dios es real. Y Satanás sabe que Dios es uno. Dios es uno. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Dios no es tres, Dios es uno. Pero dice la Biblia que tiembla. En otras palabras, un creyente condenado. Alguien que cree en Dios, pero está frito. ¿Cuánta gente dice creer en Dios en este mundo? ¿Y se arrepienten? No, igual que el diablo. El diablo no tiene perdón. El diablo no tiene esperanza. El diablo no tiene ninguna oportunidad de salvación o de arrepentimiento. El diablo está condenado y Dios ya le tiene su lugarcito preparado a Satanás. Se llama lago de fuego.
Lo hizo especial, imagínate. Por eso es que el lago de fuego, ay mi hermano, que Dios nos libre. Escúchame. El enemigo número uno de Dios es Satanás. El que más ha ofendido a Dios se llama Satanás. Escúchame. El que más tiene enojado a Dios se llama diablo. Y Dios dice que le preparó el lago de fuego especialmente para él y sus demonios. Que en otras palabras, era un arcángel con suma autoridad en el cielo. Y los demonios son todos los ángeles que Satanás engañó y se los trajo a la tierra y fueron echados del cielo porque ya no se dio lugar para ellos por su soberbia y su pecado. Y ahora ellos forman el reino de las tinieblas, el que gobierna este siglo. Por eso vemos tanta muerte, tanto asesinato, violaciones, corrupción, adulterio, depravación. ¿Quién creen que es el que dice al hombre que haga todo eso? Se llama diablo, trabaja en la mente del ser humano. Él es el que le dice a otro que mate a otro. Él es el que le dice a la mujer que mate a sus hijos, que haga lo que quiera con sus cosas que a nosotros nos parecen incomprensibles. Esa es obra de Satanás. ¿Por qué? Porque él gobierna la raza humana, excepto a los hijos de Dios. Amén. Por eso dice que Cristo nos vino a libertar de la potestad de Satanás para trasladarnos a su reino. Amén. Nosotros andamos en potestad de Satanás. Eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, léalo. Efesios 2, para aquellos que no creen. Efesios 2, dice el apóstol Pablo, ¿quiénes éramos tú y yo antes? Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, porque es pasado. Un cristiano que vive en el pecado es el mismo esclavo del diablo. Es el mismo títere de Satanás. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no ayer, ahora, y esto es por los siglos, ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué entiende usted por operar? El que maneja, ¿no? Usted es el que opera esa compañía, usted es el que maneja esa compañía. Pues Satanás es el que maneja este mundo, él es el manager. ¿Cuántos trabajan para él? Yo trabajaba para Satanás. Hice cosas horribles para Satanás, en las cuales me deleitaba. No me daba cuenta que era muerte, porque él era mi manager. Ahora mi manager se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos son hijos de Dios? A su nombre, a su nombre. Nosotros debemos de aprender a andar en el temor de Dios como aquella iglesia primitiva lo andaba. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor. Diga conmigo, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué maravilloso texto, hermano. Las iglesias andaban en el temor de Dios. El fruto de eso es que se acrecentaban por el medio del poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted mira temor en las iglesias de hoy en día? ¿Usted cree que los cristianos de hoy en día que se dicen ser cristianos, usted cree que es tener temor de Dios subirse a un altar como este, con una minifalda, con una licra, enseñando todas sus partes? Tú dices que tienes temor poniendo una ropa seductiva, seductora, y dices que eres cristiano y así vienes a la iglesia con esa fachada, con esa ridiculez. ¿Tú crees que tú dices tener temor de Dios? Si no te miras en un espejo antes para venir a presentar, ¿tú crees que vienes a presentarte delante de mí? No, usted viene a presentarse delante de Dios. Y Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando veo una hermana que ya estoy hasta ronco de decirle que se vista bien y ahí le veo con esta ridiculez, lástima me da. Porque eso es no tener conocimiento.
Los cristianos debemos de vestirnos como hijos del reino, como hijos de Dios, que representamos no un Dios corrupto, no un ídolo, representamos al Dios que es santo, 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 santo. El mundo va a darse cuenta que Dios es santo por la conducta santa de aquellos que nos llamamos hijos de Dios en la tierra. Dale un aplauso si quiere. Vaya a ver los supuestamente pastores hoy que parecen payasos. Vaya a ver supuestamente los apóstoles de hoy en día, parecen payasos. Mire las esposas de ellos, ridículo. Que da vergüenza decir que esa gente se llaman pastoras o profetas. Una ridiculez tremenda que da pena que esa gente sea un espectáculo o una figura pública. Porque manchan la imagen de un Dios tan santo. Escúcheme. Que no tiene nada que ver con ropa, sino con el interior del ser humano. Amén. La persona que teme a Dios se guarda para Dios. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Escuche lo que le voy a decir para que entonces tenga un poquito de miedo. En el pacto antiguo había un manto, un velo, una cortina gigante, que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la gente. Aquí nadie podía entrar. Y allí le temblaban las patas. Si alguien se acercaba cerquita, allí sabían que ahí quedaba muerto. Le aseguro que si eso existiera hoy, la gente fuéramos cristianos de veras. Pero hoy la gente viene a la iglesia como que va para el nightclub, como que va para el campo de fútbol. Escuche, allí nadie podía entrar porque si alguien traspasaba ese lugar y andaba en pecado, ahí mismo quedaba muerto. La pregunta es, ¿ese Dios se murió o es el mismo que predicó? ¿Es el mismo, sí o no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que solamente se quitó el velo, pero el Dios es el mismo. El Dios temible es el mismo. Hello, a su nombre. A su nombre. ¿Por qué creen que Dios mató a Ananías y Zafira? Que se llamaban parte de la iglesia primitiva. Porque ellos pensaban que como ya no estaba el velo, a Dios ya no lo miraban, ya no había un templo, ya aquí y allá. Entonces hay que hacer lo que nosotros queramos. Y Dios dijo, hey, yo vivo siempre. Yo soy el mismo Dios. A su nombre. Ahora, ¿por qué Dios no nos mata hoy en día? Como quiera lo va a hacer. Jesús dice, yo les voy a enseñar a quien tengan miedo. Tengan miedo a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma al infierno y echarlo al infierno. Satanás no. Satanás solo mata el cuerpo. El alma no la puede tocar. Cuando Satanás mata a una persona, Dios ya lo ha dejado por naturaleza que esa alma vaya al infierno. No es Satanás quien la agarra. Ven que te voy a llevar al infierno. No, no creas locura. La muerte reina en la raza humana. Quien lleva esa alma al infierno por naturaleza, Dios ya lo decretó. Dios ya lo decretó por naturaleza, que el alma que muere en pecado tiene que ir a caer al infierno, a esperar la resurrección de los muertos, que se llama segunda resurrección, para que tome ese cuerpo y después Dios con todo el cuerpo lo va a echar al infierno, al lago de fuego. Eso es lo que la gente no entiende y creen que Dios es un mito, una leyenda. Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, después de resucitado, cuando le reveló al apóstol Juan en Patmos el Apocalipsis, le dijo, mira, yo soy el que estuve muerto, pero vive. Ahora estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos. Y aquí en mi mano tengo las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras, que está diciendo, aquí quien manda y quien puede sacar soy yo. Aquí tengo en mi mano las llaves del Hades y de la muerte. Es como que yo le diga a usted, ¿sabe qué? Aquí yo solo tengo llaves de esta iglesia. Aquí no entra nadie, solo yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el único que puede enviar a la gente al infierno y el que tengo el poder para salvarla. A su nombre. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que las iglesias andaban en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Cómo es posible que alguien no tenga temor de estar predicando en un lugar como este, hermano? Predicando una fábula, una mentira. ¿Dónde está el temor a Dios? Si Dios mataba inmediatamente a un sacerdote que anduviera en mal, anduviera en pecado,
mayormente quería presidir al pueblo, Dios lo mataba. ¿Qué pasa hoy en día entonces? ¿Dónde está el temor de Dios? Tenemos que aprender a esta iglesia que dice que andaban en el temor de Dios. Andaban en el temor de Dios. Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos. A nosotros nos habla la Biblia. No al mundo, a nosotros. Temed a Jehová vosotros sus santos. Oiga esta promesa. Pues nada falta a los que le temen. Ay, pastor, me estoy yendo feo. ¿Será que usted teme a Dios? Porque esta promesa yo no la puedo tapar. Y si no la cree, quítele la Biblia, córtela. Pero dice que nada falta a los que le temen. El diablo no me puede tocar a mí si yo temo a Dios. ¡Ah! Yo me puedo reír en la cara al diablo y a todos sus millonarios de demonios que tenga. No me puede tocar, pero ni un pelo. Oiga, siempre y cuando usted tema a Dios, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, no de los sinvergüenzas, sino de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! Porque cree que estos hijos del diablo, ladrones corruptos de hoy en día, andan hasta 10 guardaespaldas. Porque eso saben que Dios no los guarda. Por eso tienen que pagar guardaespaldas, que andan hasta 9 milímetros ahí en la iglesia, cuidándolos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que la protección, la guardia del cielo, no la tienen. Porque les falta un requisito, se llama temor de Dios. Y como son ladrones, corruptos, falsos, sinvergüenza, mentirosos, por eso tienen que contratar un guardaespaldas. ¿Y con qué dinero pagan los guardaespaldas? Con el diezmo de unos cabezones que lo siguen. Así de sencillo están las cosas. ¿Usted cree que voy a andar guardaespaldas? Jesús andaba guardaespaldas. Pablo andaba guardaespaldas. No, señores, que andaba en el poder del Espíritu Santo con ellos. ¿Por qué voy a andar guardaespaldas yo? Aun cuando hay gente que me dice te voy a matar. ¿Y a mí qué me importa? Y un favor me va a hacer. Pero una cosa sí sé, que a mí yo no me voy de esta tierra cuando un loco endemoniado quiera o cuando el mismo diablo quiera. Nosotros vamos de esta tierra cuando Dios diga, venga acá. De lo contrario no nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Témale a Dios, dígale que está a su lado. Témale a Dios, hermano. No le tenga miedo a nadie. Tiémbrele a Dios. Ay, tengo miedo a la migración. Tenerle miedo a Dios, no seas cabezón. Ay, pastor, ya tomó la presidencia Donald Trump, ¿qué vamos a hacer? Temele a Dios. A su nombre. ¿Por qué andan falsos hoy en día? Andan guardaespaldas. Porque son sinvergüenzas y tienen billetes, y si secuestrándolos a ellos es buena marmaja que se eche un sinvergüenza. Por eso andan guardaespaldas. Porque los secuestran, olvídate, son millones los que tienen. A costa de un montón de cabezones locos que se dejan engañar con fábulas, con lisonjas. Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Una ocasión Eliseo estaba en Samaria y lo rodeó un ejército sirio. Y el ayudante de Eliseo dijo, Señor, hoy nos acabaron ya, hasta aquí llegamos. Y le dijo, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado dijo, pero yo no los veo, como unos incrédulos de hoy en día. Dios está aquí. Y está loco el pastor, yo no lo veo. Yo sí lo creo. A su nombre. Porque así hay muchos incrédulos que dicen, estoy en la iglesia y no creen nada, hermano. Y así estaba el criado, no lo veo. Y entonces Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este ciego. Y le abrió los ojos Dios al siervo de Eliseo y miró no carros de madera, sino de fuego. A su nombre. Un ejército alrededor de un hombrecito llamado Eliseo, pero era un hombre de Dios. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Ya para terminar esta enseñanza. ¿Lo encontró, hermano? Me gustaría que este texto lo copie en un papelito y lo eche a la cartera suya. Mayormente usted que le gusta estar en la iglesia, con una pata en la iglesia y otra en el mundo.
Me gustaría que este texto lo copies en un papelito y lo pongas en la cartera y lo veas todos los días de tu vida. Porque si tú y yo no le tenemos miedo a Dios, temor a Dios, estamos arruinados. ¿Sabes por qué? Porque si el mundo no le teme a Dios, tal vez por falta de que no lo conocen, pero tú y yo sí lo conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen el temor de Dios? ¿Cuántos conocen el temor de Dios? No pierda Hebreos, no pierda Hebreos ahí, póngale el dedito ahí, una marca. Vaya, ábrame 2 Corintios capítulo 5, para confirmarle esto que le acabo de decir, que usted y yo conocemos el temor de Dios. No somos ignorantes de esto. Si nos perdemos, ya vamos bien sabidos que Dios es fuego, que Dios no juega con nadie. Dios es fuego consumidor. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor. Nosotros conocemos el temor del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Cuando uno, hermano, como cristiano comete un pecado, la misma conciencia, el Espíritu Santo lo reprende. ¿Por qué? Porque uno sabe que está en tela de juicio. En otras palabras, está en un peligro de muerte, que si en un momentito muere, le pasa algo, se perdió y no importa los años que estuvo en la iglesia. No va a creer esa fábula en los de ciertos bautistas que dicen salvo, siempre salvo. Que usted si aceptó a Cristo haga lo que quiera y usted ya es cristiano. Sí, un cristiano pero condenado igual que el diablo. El diablo es un creyente, pero condenado. ¿De qué le sirve a Satanás su fe? ¿De qué le sirve a Satanás conocer a Dios? Si lo que le espera es el lago de fuego. Es igual. ¿De qué le sirve a un cristiano estar 20 años en la iglesia y nunca se arrepiente de corazón? Es un cristiano igual que el diablo. No, hermano. Usted y yo conocemos el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Pablo dice, conocemos pues el temor de Dios. Por eso persuadimos a todos los hombres. Amén. Ahora, hoy sí leamos Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Todos los reinos de la tierra son movibles y son temporales y un día desaparecerán, incluyendo Estados Unidos, que cree la mamá de los pollitos. Desaparecerá. El único reino que es inconmovible es el reino de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, inconmovible. En otras palabras, que nadie lo puede mover. Dice, si tenemos y conocemos este reino y vivimos en este reino, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole como usted quiera. No, pastor, yo creo así. ¿Oh, sí? No, señor. A Dios no se le agrada como usted quiera o como usted piense que es. No hay que agradarle con temor y ¿qué más? Y reverencia. Con temor y temblor. Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Por qué? Y alguien dice, ¿por qué lo voy a hacer? Ahí está el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Por qué hay que temerle a Dios con temor y reverencia? Porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Cuando se le apareció a Moisés allá en el capítulo 3 de Éxodo, una zarza ardiendo en fuego. Moisés se quedó viendo por un rato y miró que no se consumía. Dijo, voy a ver qué es esto. Cuando ve encima, Moisés, Moisés, detente. Pastor, pero ¿por qué no Dios no me habla así a mí? Si Dios me hablara yo lo hiciera. ¿Y qué más quieres? Tremendos 66 libros que te hice de Génesis a Apocalipsis. El tema central de la Biblia se llama temor. ¿Me están escuchando? De Génesis a Apocalipsis dice que Abraham le temía a Dios. Y Dios le dijo, porque sé que me temes. Porque sé que me temes. Por eso se le llamó amigo de Dios. ¿Cómo le llama Jesús aquí a sus discípulos? Amigos míos, no teman al que mata la carne. Y nada más de eso puede hacer. Por eso cuando Satanás tocó el cuerpo de Job, el Señor le dijo, cuidadito te vas a atrever a tocarle el alma a mi siervo. Porque en otras palabras, en mis propias palabras, como que le hubiera dicho, te voy a hacer polvo. Satanás tocó el cuerpo de Job. Le mató sus hijos, le mató sus bienes, le mató todo. Pero el alma de Job no la pudo tocar, porque allí solamente le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor en esta hora.
Debemos de predicarle a este mundo que le tengan miedo a Dios. La gente le tiene miedo a un hombre, le tiene miedo a un montón de cosas. Pero a quien debe tenerle miedo el mundo es a Dios, porque Dios es el único que tiene poder para salvar y para condenar. Él es el único que envía almas al infierno. Amén. Satanás le tiembla al lago de fuego, pero Satanás sabe que ese día se le va a llegar. Dice la Biblia, los demonios le decían, ¿por qué has venido a atormentarnos, a destruirnos antes de tiempo? Oiga, qué tremendo eso. Eso significa que ellos conocen su tiempo. Y la raza humana dice, no, el mundo nunca se termina, el diablo es más creyente que ellos. Los demonios conocen el tiempo. Por eso dice el Señor, he aquí, él viene el príncipe de este mundo, que no tiene nada que ver conmigo. He sido echado fuera y ha descendido con gran ira sobre los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe su tiempo. Desgraciadamente la raza humana no quiere arrepentirse. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos